Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué te imaginarías? ¿Qué vendría a tu mente si ahorita que yo entro te das cuenta que traigo la ropa hecha pedazos, hecha jirones? Traigo rota. El saco roto, la camisa rota, el pantalón roto, y que además vengo todo polvoso. Bueno, pues quizá pensarías, pues, se peleó, se cayó, la suegra se enojó, algo serio, algo grave, pero sería algo extraño presentarnos así. Pensarías cualquier cosa menos que yo vengo voluntariamente a presentarme delante de ustedes con las ropas rotas, o sea, que yo las haya roto voluntariamente y me haya echado tierra voluntariamente para que me vieran así. Eso sería inconcebible, pero sería inconcebible en estos tiempos. En los tiempos bíblicos era tristemente común que los judíos se desgarraran la ropa y se echaran tierra. ¿Por qué harían eso? Porque era una señal de duelo, era una señal de tristeza, era una señal de un profundo dolor emocional. De ahí se desprende esa expresión de se rasgó las vestiduras, en el sentido de que no, fue algo, es un gran escándalo, un gran mitote, y hasta se rasgó las vestiduras. Eso lo hacían los judíos, y no lo hacían por hacer mitote, lo hacían porque estaban viviendo situaciones críticas, situaciones de un profundo dolor emocional, de una tristeza terrible, de desesperanza, de ese tipo de dolor del cual uno no se recupera, porque eso era romper la ropa. Esto ya no puede volver a estar igual, esto no va a volver a lucir igual nunca. Lo podemos incluso parchar, lo podemos zurcir, pero ya no quedó igual. Esa experiencia, esta circunstancia, este dolor, nunca voy a volver a ser la misma persona. No voy a volver a ver el sol brillar igual, no voy a volver a ver el cielo igual de azul. La vida no me va a volver a saber igual por esto que pasé, por esto que me hicieron, por esto que perdí. Y entonces la manera en la que lo expresaban era rasgándose las vestiduras. En la Biblia hay muchos ejemplos y todos son muy fuertes y son muy dramáticos. Hay un episodio en la historia de los reyes donde los enemigos de Israel sitian Jerusalén. Nadie podía salir y entonces estaban muriendo de hambre. Y el rey sale a ver cómo está el pueblo en medio de esta situación terrible, y una mujer sale a su encuentro y le dice: hazme justicia. Dice: ¿qué es lo que está pasando? Pues mi amiga y yo, ante el hambre, convenimos comernos a nuestros hijos. Y yo entregué a mi hijo para comerlo. Y ahora que lo he comido, ella no quiere entregar al suyo. Dice la Escritura que el rey, al escuchar ese horror, se rasga las vestiduras ante lo terrible de esa circunstancia. Vemos también al rey David rasgándose las vestiduras cuando se entera que Jonatán, su amigo del alma, murió en la guerra. Vemos también a Job cuando llega el mensajero con malas noticias, pésimas noticias, y le dice: has perdido todo tu ganado. Y él dice: bueno, Dios da y Dios quita, continúe siendo bendito el nombre de Jehová. Y dice: no, pero además de perder tu ganado, también perdiste tus terrenos y tus bienes y tus posesiones. Dice: bueno, Dios da, Dios quita, continúe siendo bendito el nombre de Jehová. Y luego llega otro más y dice: pero murieron todos tus hijos. Y ahí dice que se rasga las vestiduras, como muestra del profundo dolor. Y aún así dice: Dios da y Dios quita, continúe siendo bendito el nombre de Jehová. Con esto en mente, sabiendo lo que significaba para ellos rasgarse las vestiduras, una evidencia de que traen el corazón rasgado, el alma hecha jirones, vamos a la Biblia, al libro de Levítico, capítulo 5, donde Dios va a dar una ordenanza ciertamente extraña, incomprensible a primera lectura. Levítico capítulo 21, verso 10.
Levítico es el tercer libro de la Biblia, así que no deben de batallar para encontrarlo. Génesis, Éxodo y Levítico. Capítulo 21, verso 10. ¿Lo tenemos? ¿Están contentos hoy? Amén. Sí, porque acuérdense que si no me deprimen ustedes, ¿eh? Levítico capítulo 21, verso 10, dice así: aquel que sea elegido sumo sacerdote entre sus hermanos, y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción, y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales, eso está todo dar. Eso está padrísimo. O sea, esa persona está bendita. Voy a volverlo a leer. Aquel que sea elegido sumo sacerdote entre sus hermanos, y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción, y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales, aquí es donde se pone la cosa rara, no deberá andar despeinado ni rasgarse las vestiduras. O sea, Dios prohibió al sumo sacerdote rasgarse las vestiduras. Ante una pena, ante un dolor profundo, que para ellos la costumbre era rasgarse las vestiduras, dice, todos se pueden rasgar las vestiduras, excepto el sumo sacerdote. Lo prohíbe Yahvé. Qué extraño. Qué extraño. La costumbre de rasgar las vestiduras ha cambiado. Nosotros no la tenemos. Sin embargo, como pueblo de Dios, seguimos enfrentando tristezas. Como pueblo de Dios, seguimos enfrentando tragedias. Seguimos enfrentando pérdidas. Y quizá por fuera nuestra ropa está igual, pero es nuestro corazón el que se rompe, es nuestra alma la que se rasga, es nuestras emociones las que andan hechas jirones, hechas pedazos, y andamos así por la vida. ¿Por qué? Porque despedimos a un ser amado, porque sufrimos una profunda y dolorosa traición, y entonces decimos, mi corazón está hecho pedazos y no hay manera de que vuelva a su estado original. No hay forma de que yo pueda volver a sonreír. Tendré que poner un remedio, un parche en mi corazón, en mi alma, e ir por la vida sin que la gente sepa y se dé cuenta que mi vida está hecha pedazos, está hecha jirones. Y aquí es donde debemos de recordar esta instrucción de Dios en Levítico. Tú dices, ¿pero qué tiene que ver Levítico conmigo? La Escritura dice que todo lo que se escribió en el pasado fue escrito para nuestro provecho. Fue escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros pudiéramos encontrar instrucción y consuelo y esperanza en nuestros momentos de tribulación. Así que vamos a volver a recordar Levítico 21:10, pero ahora vas a entender que de alguna forma hay una enseñanza para ti, para mí, hoy. Hay una enseñanza para su iglesia, hay una instrucción para nosotros hoy. Aquel que sea elegido sumo sacerdote entre sus hermanos, y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción, y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales, no deberá andar despeinado ni rasgarse las vestiduras. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver contigo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nuevo Testamento. Pedro está hablando a la iglesia. Y dice así, ¿lo tenemos? Me espero para que lo tengan, ¿eh? Esto está muy bueno. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Ya lo tenemos todos? Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Amén, nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y qué dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces usted es real sacerdocio. En el Apocalipsis dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Así que usted es un sacerdote. Y la instrucción de parte de Dios para su sacerdote es: prohíbo que mis sacerdotes anden con las vestiduras rasgadas y despeinados. Yo por eso mejor mire. ¿Para qué batallo? No vaya uno a ofender al Altísimo. El sacerdote de Dios tiene prohibido andar con las vestiduras rasgadas. Los demás que vayan con el alma hecha pedazos. Los demás que muestren su desesperación, su depresión, su tristeza. Pero Yahvé dice, pero mis sacerdotes no. Ellos no. Y suena, pero eso está injusto. Eso está feo, porque finalmente enfrentamos pérdida, enfrentamos tragedias, enfrentamos enfermedades.
¿por qué el sacerdote no? ¿Por qué los demás sí pueden y nosotros no? Volvamos al texto. Vamos a leerlo otra vez. Dice, aquel que se ha elegido. La Escritura dice que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Sacerdote entre sus hermanos, y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción, y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales. Dios dice, yo prohíbo a mis sacerdotes que anden con las vestiduras rasgadas, porque he derramado una unción especial sobre ellos. No porque Dios nos quiera ver sufriendo aguantándonos, sino porque hay una unción especial para el sacerdote. Porque Dios confirió una autoridad celestial para superar cualquier circunstancia. Esa es la razón. Lo que le está diciendo al sacerdote es: tú no tienes necesidad de rasgarte las vestiduras, porque tú eres un sacerdote. ¿Y qué podía hacer un sacerdote? Los verdaderos sacerdotes no se rasgan las vestiduras. El verdadero sacerdote echa mano de la unción de Dios, echa mano de las prerrogativas que tiene como sacerdote. Usted puede decir: he tenido un mal día, bueno, he tenido un mal año, es más, he tenido una mala infancia, una terrible adolescencia, pero soy sacerdote del Altísimo. Y cuando entendemos eso, entendemos la profundidad de lo que escribió Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, donde dice: estamos atribulados ¿en qué? En todo. Atribulado estoy, dice, pero no estoy angustiado. Tengo los mismos problemas que tú, o peores, pero yo no me angustio. Estamos en apuros, pero no desesperados. Claro que ahí estoy apuro, traigo un apuro, no me alcanza, ya está llegando la quincena y no sé cómo voy a salir, pero yo no me desespero, dice Pablo. Soy perseguido, pero no estoy desamparado, derribado incluso, pero no destruido. ¿Por qué? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿Qué prerrogativa tenía él que no tenían los demás, por la cual Dios le dice: todos los demás sí, pero tú no? Bueno, pues el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Era el único que lo podía hacer. ¿Qué era el lugar santísimo? El templo, o el tabernáculo, que luego fue el templo, estaba dividido por secciones. Y ahora la primera sección, que era un atrio, el atrio de los gentiles en la época del segundo templo, de los tiempos de Jesús. Ahí podía entrar todo el mundo, incluso incrédulos podían entrar ahí. Por eso se le llamaba el atrio de los gentiles. Pero luego venía otro patio, ahí solamente podían entrar judíos. Y luego venía otro más, donde solo podían entrar los sacerdotes. Y luego ya entraban al lugar santo, ahí solamente el sacerdote oficiante. Y había un lugar más, muy especial, único, el lugar santísimo, el Santo Sanctorum. Ahí adentro estaba el Arca de la Alianza. Y a ese lugar únicamente podía entrar el sumo sacerdote, donde estaba la Shekinah de Dios, el resplandor de Dios, el Shalom de Dios. El punto es el siguiente: el sacerdote tenía algo que nadie más tenía. Podía refugiarse en un sitio donde nadie más podía. No necesitaba refugiarse en el whisky. No necesitaba buscar refugio en las drogas. No necesitaba pastillitas para dormir, pastillitas para la depresión. No porque no tuviera motivos, sino porque podía acceder al lugar santísimo como sacerdote de Dios. Y ahí estaba el resplandor de Dios. Ahí encontraba consuelo, fortaleza y visión. Y nosotros somos sacerdotes. Tenemos que emular a nuestro sumo sacerdote Cristo en su peor momento, en la cruz, siendo torturado, desangrándose, traicionado, golpeado, vituperado. ¿Te has puesto a pensar qué estaría pensando Jesús? Dirías: bueno, pues ya estaba en un momento de confusión, concentrándose en su dolor. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vamos a Hebreos capítulo 12. Y fíjate la tremenda revelación que hay para nosotros y la instrucción. Hebreos capítulo 12, verso 2. Vamos a ver en dónde tenía puesta su mirada el Altísimo y dónde la tenemos puesta nosotros. Dice Hebreos 12. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. Dice: no pongas tu mirada en tu circunstancia, no pongas la mirada en tu pérdida, no pongas tu mirada. Dice: no que la ignores, no que la niegues, es real. Dice: pero pon tu mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Y para qué voy a poner mi mirada en Jesús? Para tener esperanza, para tener ejemplo, para tener visión. Y fíjate lo que dice: fijemos la mirada en Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Se está hablando de gozo en medio de su situación
más espeluznante. Dice la Escritura que mientras Jesús estaba clavado, soportó esa circunstancia por el gozo que le esperaba. Y que por el gozo que le esperaba, menospreció la vergüenza que ella significaba. Y dice, y ahora, por eso, está sentado a la derecha del trono de Dios. Su visión no estaba en su circunstancia. Su visión estaba en el gozo de que lo que su circunstancia le iba a producir. Si él superaba esa prueba, lo que iba a producir, y eso que iba a producir, le daba gozo en medio de su dolor, tristeza y adversidad. Y ese gozo era que todos nosotros íbamos a ser rescatados. Íbamos a ser reconciliados con Dios. Ahí es donde él tenía su mirada. Si va a aplaudir, aplauda fuerte, mejor no aplauda. Porque es para el Señor. Ahí él tenía su mirada. Y dice, yo voy a pasar esta prueba y por esta prueba voy a reconciliar a todo el mundo y voy a limpiar el pecado de la humanidad. Y eso le causaba gozo en su circunstancia. Lo debemos de entender. ¿Por qué? Porque el diablo está tratando con todos sus medios de despedazar tus sueños, tus emociones, de romper tu corazón, de quitar toda alegría, toda esperanza, toda fe. El diablo quiere ver tu vida, tu matrimonio, tu generación en jirones, rotos, hechos pedazos. Un sacerdote no se rasga las vestiduras, porque tenemos un dulce refugio. Jesús nunca rasgó sus vestiduras y vaya que tenía motivos. ¿Saben quién sí se rasgó las vestiduras? El sumo sacerdote, Anás y Caifás. Y fíjate qué malos sacerdotes, no solamente enjuiciaron a Jesús de manera ilegal de noche, sino dice que cuando Jesús supuestamente blasfemó, dicen los evangelios, ¿qué hizo el sacerdote? Se rasgó las vestiduras. Pero si la Biblia dice que los sacerdotes no podían rasgarse las vestiduras, eso hace un mal sacerdote. Y quizá dices, bueno, hablando de vestiduras, de hablar de romperlas, yo recuerdo que Jesús tenía una túnica que sí se rompió. Vamos a ver ese episodio. Igual tienen razón. Vamos a ver qué pasó aquí. Juan capítulo 19, verso 23 y 24 dice, cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Ahí me voy a detener. Jesús no partió su manto, fueron los soldados romanos. Fueron los soldados paganos quienes rompieron su manto, no fue Jesús. Y muchos, lo aprovecho, porque cuando yo hablo del estilo de vida que Jesús eligió, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, para vivir y darnos esperanza y ejemplo, fue un estilo de vida con muchas carencias. Jesús vivió en la pobreza. Y hay quien dice, no hombre, si Jesús vivía como un rey, y digo, pero ¿en qué te basas para eso? No hay. De hecho, todo lo que muestra la Biblia es lo contrario, pero algunos dicen, no, sí, porque imagínate cómo vestía, que hasta los soldados romanos partieron el manto, se quedaron con una 4ª parte y aún así era valioso. No, pero pues ese manto ha de haber sido Balenciaga. Y bueno, tienen un punto. Es verdad, para que un soldado romano lo partan en pedazos, en porciones, y consideren que una de esas porciones tiene valor, es porque debió haber sido una tela finísima. El problema con esa lógica es que la lógica de esas personas es buena, pero su conocimiento escritural es muy malo, porque se nos dice de dónde sacaron esa túnica. Vamos a continuar leyendo. Dice, tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era una sola pieza. Jesucristo es de una sola pieza, amén. Y nosotros debemos de ser de una sola pieza. Pero bueno, tejida de arriba a abajo, no la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suerte. Ciertamente era un manto valioso, pero vamos a Lucas capítulo 23, verso 11. ¿De dónde sacó Jesús ese manto? ¿Habrá sido un regalo? Bueno, se dio un lujito que a final de cuentas, pues podríamos decir, tenía derecho. Oye, pues el Hijo de Dios tendrá derecho de un buen manto, ¿por qué no? Podría ser. Sin embargo, fíjate lo que nos deja saber la escritura. Lucas capítulo 23, verso 11. Esto es la noche anterior a su crucifixión. Él ha sido apresado y es llevado al palacio de Herodes. Y dice, entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un ¿qué? ¿Un manto qué? Lujoso. Y lo mandaron de vuelta a Pilato. Ese manto no era de él, era de Herodes. Y era ciertamente valioso.
El punto es que Jesús no rompió el manto, porque un sacerdote no se rasga sus vestiduras. Te voy a decir que sí rasgó Jesús: el velo del templo. Eso sí lo rasgó. Y el velo del templo, cuando nosotros leemos en la Biblia el velo, pues te imaginas una cortina, un velo como de novia, así hasta medio traslúcido. No, ese velo era de 18 metros y de 30 centímetros de grosor. Pesaba cientos de kilos. No permitía pasar ni siquiera la luz. Y justo ¿qué era ese manto, esas cortinas? ¿Qué hacía en el templo? Pues era justo lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Nada podía entrar al lugar santísimo, nada. Y lo que impedía que la gente entrara y marcaba una prohibición era precisamente ese manto. Y es ese manto en el que leemos en Mateo 27:50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. ¿Sabes por qué la tierra tembló? Porque se había roto la imposibilidad de accesar al lugar santísimo. Por la muerte de Jesús se quitó esa barrera. Y a partir de ese momento, cualquiera que buscara la presencia de Dios podía acceder a ella. Si tú no le das el aplauso al Señor, no estás entendiendo. Y dice la Escritura que se rasgó de arriba hacia abajo, todo, ¡brum!, para que quede claro que fue una orden desde el cielo. Dios quien agarró y dijo, ¡pum!, no hay separación. No hay ninguna provisión y no quiero que haya ningún impedimento para que mi pueblo llegue a mi presencia, encuentre dulce refugio. Y era algo que estaba profetizado desde Joel, capítulo 2. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Esto es Antiguo Testamento, Vuelvan al Señor su Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande misericordia y desiste del castigo. Tenemos refugio en nuestra necesidad. Tenemos consuelo en nuestra tristeza. Tenemos esperanza en nuestras pérdidas. Tenemos acceso al shalom de Dios. Normalmente shalom se traduce como paz. Pero el shalom, la palabra hebrea, es un concepto mucho más amplio que solamente traducirlo como paz. El shalom de Dios es un estado donde no hay perturbación alguna, donde no hace falta nada y donde nada está roto. Shalom, un estado donde no hay perturbación, donde no hace falta nada, no donde hay todo, no, donde no hace falta nada y donde nada está roto. A través del profeta Isaías, Dios envió esta palabra a su pueblo. ¿No has sabido? ¿No has oído? ¿De qué no te has enterado? ¿Acaso no sabes? Nadie te ha contado que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios rasgó el manto del templo enviando a su Hijo precioso para que tú no vivas con las vestiduras rasgadas. Si vives con las vestiduras rasgadas, con el corazón hecho pedazos, es porque no has asumido tu posición como sacerdote del Altísimo. Él te dio una unción, te dio una autoridad sobrenatural para mantenernos de una pieza ante cualquier eventualidad hasta el día de su glorioso regreso. Hoy es el día en el que tú puedes entrar a la presencia de Dios. No tienes que ir al tabernáculo, no tienes que ir a un templo, no tienes ni siquiera que venir a la iglesia. Jesucristo dijo, llegará el día donde no habrá necesidad de ser adorado ni en Samaria ni en Jerusalén, sino que seré adorado en espíritu y en verdad. El lugar santísimo, el Sancto Sanctorum, hoy puede ser el borde de tu cama.
La Escritura dice también: donde hay 2 o 3 unidos en mi nombre, ahí está mi presencia, dice el Señor. No tenemos por qué vivir con el corazón hecho pedazos. Tenemos acceso al shalom de Dios, a esa paz que dice la Escritura, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes qué es una paz que sobrepasa todo entendimiento? Debería de estar ya en las drogas, debería ya estar en el alcoholismo, no debería de tener fuerzas para levantarme, pero hay una fuerza sobrenatural que no la logro entender, pero es real. La presencia de Dios me vuelve a ser completo. La presencia de Dios me repara, me rehace. No hay pérdida, no hay pena, no hay daño que pueda detenerte. Dios te dice hoy en tu tragedia, en tu tristeza, no es fatal, no es fatal, ni es eterna, es temporal. Va a pasar y te voy a recuperar. Eso y más. ¿No me creen? Pregúntenle a Job. ¿No me creen? Pregúntenle a Daniel. No hay nada que perdamos que Dios no nos pueda recuperar. Ningún pecado, ninguna tristeza, ninguna desgracia es más grande que el poder de Dios cuando Él está presente. Está hoy con el corazón hecho pedazos. Muy bien, fíjese, hace poco descubrí una aplicación para niños que me pareció maravillosa, sorprendente. Ahora con esto de la inteligencia artificial, esta aplicación tú la bajas a tu teléfono y si tienes piezas de Lego, esas piezas para construir, tú las tiras y las escaneas con el celular. Y la inteligencia artificial las ve y te dice todo lo que puedes hacer con las piezas. Te dice todo lo que puedes hacer. Bueno, el Dios omnipotente, si tú le entregas las piezas de lo que te queda, si tú le entregas las ruinas de tu matrimonio, los pedazos que quedaron de tu alma, por esos pecados, por esas malas decisiones, por esas traiciones, tú le entregas los pedazos y Dios los va a tomar y va a construir algo nuevo y algo mejor. Que Dios nos bendiga. Ministerios Bea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.